Vamos a hacer un recuento. No se olviden, estuvimos revisando las nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana. Con eso habíamos cerrado. Revisando la dominación y la dependencia en América Latina como el tema central de la filosofía latinoamericana. Nos preguntábamos si realmente existía o no filosofía en América Latina y con eso estábamos nosotros teniendo alguna perspectiva. Dentro de lo que nosotros puntualizamos principalmente, estábamos revisando las concepciones principales de lo que es la colonialidad, la decolonialidad, y principalmente como visión o como perspectiva la emancipación, esta filosofía de la liberación y este principio de liberación como el más relevante dentro del pensamiento filosófico y este espíritu crítico. Vamos a continuar esta perspectiva ya cerrando esta visión para iniciar con lo que serán las ideas en otras disciplinas. Entonces vamos haciendo un recuento sobre todo de lo que dice Salazar Bondi sobre la urgencia en la filosofía latinoamericana. Vamos a revisar un corto texto de lo que plantea este pensador y con eso estamos cerrando esta perspectiva. ¿Dudas, inquietudes, preguntas sobre este tema? Está claro el objetivo de la filosofía latinoamericana, sobre todo la emancipación y superar esta dependencia de los argumentos. Vamos entonces a revisar esta perspectiva. Ayúdeme, a ver, vamos, señor Barros, lea por favor. Parece que es posible filosofar en la periferia, en naciones subdesarrolladas y dependientes, en culturas dominadas y coloniales, en una formación social periférica, desde las clases explotadas, solo si no se imita el discurso de la filosofía del centro. Si se descubre otro discurso. Hasta ahí, gracias, Mateo. Entonces, ¿qué está planteando este pensador? Se puede filosofar desde la periferia, siempre y cuando no se imite los discursos del centro. Dicho discurso, para ser otro radicalmente, debe tener otro punto de partida. Y aquí va lo más relevante. Debe pensar en otros temas, debe llegar a distintas conclusiones y con método diverso, que han sido históricamente dependientes de la periferia hacia el centro. Entonces, ¿qué debemos hacer para romper esta perspectiva? Tratar de crear una visión propia, un punto de vista. Es crucial aclarar que dicha filosofía no se puede entender como la voz de los sin voz, sino más bien debe ser la palabra misma de quienes han sido silenciados e invisibilizados. Este es el punto central del argumento filosófico, generar una filosofía que no se centre solo en el ámbito político, sino que sea una filosofía, obviamente con intereses políticos, pero sobre todo una filosofía que trate de superar el subdesarrollo y que trate principalmente del interés de la condición histórica de nuestros pueblos. ¿Qué entendíamos por centro y periferia? Porque prácticamente es de los dos conceptos esenciales que está trabajando aquí Salazar Bondi. Vamos a revisarlo un poco dentro de la perspectiva de la explicación de lo que es centro-periferia. Como ustedes pueden observar aquí, es un esquema de este pensador, Enrique Dussel, que está alineado dentro de la perspectiva de la filosofía de la liberación. Estos son los países del centro, tanto capitalistas como socialistas. Ahora ya no hablaríamos de la Unión Soviética, sino tal vez de países ya como China. Los países de América Latina, mundo árabe, África, India, son países así llamados subdesarrollados o de la periferia, que toda su producción económica, política, social, depende de los países del centro.
¿Dónde va a estar realmente esta consideración, esta perspectiva del pensamiento filosófico latinoamericano? Crear una filosofía no solo en el ámbito de nuestros países, sino de toda la periferia, que pueda pensar su mundo desde los ámbitos históricos, tratando de romper esta barrera que ustedes pueden ver aquí. En esta línea plantea esta barrera, esta división de los países así llamados subdesarrollados o dependientes o de la periferia, que necesariamente están fuera de estos parámetros centrales que plantean el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, ideológico, de pensamiento, que deciden qué debemos o no aprender, qué debemos o no entender. Este pequeño esquema intenta mostrar cada uno de estos países dentro de su perspectiva, tratar de identificar elementos que nos hacen comunes a la periferia para poder tratar de romper esta perspectiva y hablar de un desarrollo de lo que plantea en esta visión Salazar Bondi. Es posible hacer filosofía desde nuestros pueblos, pero no con los criterios del centro, ni tampoco solo pensando que podemos hacer la filosofía sin, latinoamericana como tal, sino realizar una filosofía como tal, una filosofía en el ámbito del pensamiento propio. ¿Y en qué debemos nosotros centrarnos? Justamente en romper estos criterios de colonialidad, emanciparnos desde el espíritu crítico y centrar, creo yo, nuestro punto de vista en la educación, en una educación liberadora que trate de formar personas con criterio, que traten de formar no este tipo de personas, no entes que se moldean al criterio del docente o al criterio de la periferia, sino espíritus críticos que traten de guiar su pensamiento. Solo así podremos guiarnos hacia salir de esa caverna, como planteaba Platón en su perspectiva del pensamiento filosófico. Dudas, preguntas, inquietudes, críticas a lo que están diciendo estos pensadores. Esto como cierra lo que hemos estado nosotros visualizando. No olvidarse lo que se refiere periferia. Este grupo de países, de territorios que así son llamados subdesarrollados, que principalmente dependen del centro en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, económicas, de desarrollo, y que pueden plantear un criterio siempre y cuando recuerden su historia, no eliminando, no partiendo desde cero, como dice aquí en esta consideración de la emancipación, no pensar un ser desde cero, sino principalmente analizar nuestra realidad. Ahí está la dependencia. La dependencia es creer que podemos empezar de cero olvidando todo y realmente somos eso, esa construcción de los elementos conjuntos que nos hacen latinoamericanos, que nos hacen ecuatorianos, que nos hacen pertenecientes al mundo dentro del contexto en el que estamos. ¿Alguien alguna crítica, algún criterio, algo que no se entienda? ¿Está claro? Entonces, si yo pregunto o hablo de dependencia en América Latina, principalmente la dependencia será esta consideración de no comprender nuestra realidad y de intentar comenzar desde cero, eliminando el pasado, y dependemos principalmente de criterios y posturas externas. Ahí debemos partir nuestro análisis para realmente hablar de una filosofía dentro de nuestro territorio, no necesariamente con este criterio latinoamericano, sino filosofía sin más. Es lo que han pensado los filósofos latinoamericanos en cambiar esta perspectiva de la filosofía latinoamericana hacia una filosofía en América Latina. Es decir, un pensamiento propio, pero un pensamiento en todo el quehacer latinoamericano. No olvidarse entonces de estos elementos, dependencia, la perspectiva sobre todo centro-periferia, que permite entender
a qué se está refiriendo este autor Salazar Bondi cuando habla de es posible hablar de una filosofía desde la periferia, es decir, hablar de una filosofía desde estos países dependientes, subdesarrollados, que deben romper este criterio y generar un pensamiento propio. Bien, dentro de estas perspectivas, entonces, no olvidarse estos elementos que son propiamente las nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana, no una filosofía latinoamericana como tal, sino un pensamiento filosófico, hacer filosofía dentro de los parámetros de la rigurosidad de la filosofía, desde el análisis crítico propio de la filosofía. Vamos entonces a continuar dentro de este pensamiento con el siguiente tema, con la siguiente temática. ¿Me podría volver una diapositiva antes, por favor? Claro que sí. ¿A esta? No, a la de donde están recortando el pensamiento. Esta. Gracias. Ya. No olvidarse, este es la educación liberadora que intenta guiar también la filosofía de la liberación, que trata de una forma de entender la educación de esta perspectiva desde el diálogo, desde la interacción, desde el discurso, tratando de evitar la imposición. Esta es la crítica. El recuadro que ustedes pueden ver es la crítica. Esto es lo que nos han querido moldear como educación. Si ustedes ven, la profesora piensa cuadrado y todos tienen que pensar de la misma forma. Entonces, la educación liberadora trata de romper por lo menos con esta perspectiva, emancipando el criterio. Si nosotros logramos romper esta visión de que la educación, de que el conocimiento es solo para ciertos grupos humanos, podemos nosotros ir generando filosofía. Y aquí viene justamente esta liberación en cuanto a la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana, la liberación y el tema que vamos a ir analizando, que es el concepto de summa causa. ¿Dudas, inquietudes, algo más para cerrar? Porque si estamos cerrando esta perspectiva de lo que son las nuevas concepciones, nos hemos centrado en el arte, en la visión de un poco de la literatura. Sobre todo yo he querido que ustedes se centren en el pensamiento, ¿existe o no una filosofía latinoamericana? Que es la gran pregunta aquí. Dentro de esa pregunta vamos a ir relacionando ideas de otras disciplinas que se contrastan con la filosofía. ¿Cuál ha sido el gran, diría yo, un poco el inconveniente en la filosofía en América Latina? Principalmente que se ha ido entremezclando entre el arte, entre la literatura, el pensamiento latinoamericano no ha estado, no ha sido tan riguroso en ciertos ámbitos, ha sido tal vez muy político, ha sido con un cierto sentido que no es, que es parte, digamos, del ámbito filosófico, pero que tiene que irse diferenciando si es ciencia, si es literatura. Y vamos a ir dilucidando esta perspectiva entre la ciencia y la filosofía para ir comprendiendo también esta perspectiva dentro de lo que es el pensamiento filosófico y cómo puede irse también inmiscuyendo dentro de la realidad latinoamericana. Vamos entonces a ir puntualizando esta perspectiva. Ideas de otras disciplinas, contraste con la filosofía. Sí, es el siguiente tema, lo tienen puntualizado. ¿Alguien me confirma? ¿Sí? ¿Lo tienen dentro de sus temas? Vamos entonces con esta perspectiva. ¿Cuál es el objetivo? Cuestionar ideas previas de otras disciplinas, contrastándolas con las de la filosofía. Vamos a tratar de contrastar ideas principalmente de la ciencia para comprender, obviamente, el término propiamente filosófico y no confundirlo un poco con las perspectivas tal vez de la ciencia. Por lo tanto, el tema que vamos a ir dilucidando esta clase son las ideas de otras disciplinas.
Todos sabemos que la madre de todas las ciencias es la filosofía. Antes no se diferenciaba entre lo que era filosofía y lo que era ciencia. La filosofía nace como una respuesta racional a los problemas que se presentan en la realidad, tratando de oponernos al mito. Pero esta consideración ya en la actualidad tiene mucho énfasis en cada uno de los ámbitos de la ciencia como tal, pero se diferencia en ciertas consideraciones. ¿Cómo podrían ustedes, desde su pensamiento, diferenciar ciencia y filosofía? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? ¿O no existe diferencia? ¿Qué se les ocurre? Se podría decir que la ciencia sigue el método. Perdón. Se podría decir que la ciencia sigue un método específico. Ya, muy bien. La ciencia tiene un método, el método científico. Deben ustedes haber visto, por lo menos en investigación, en lo posible, el método científico. ¿Cómo funciona este método científico? Tiene un orden y trata de llegar a un resultado a través de la experiencia sensible. En la filosofía, ¿cómo trabajamos? Con las premisas y conclusiones. Trabajamos principalmente a través de premisas y conclusiones de la deducción. Sí, ambas, Diana, intentan entender la realidad, pero tienen diferentes formas de entender la realidad. ¿Cómo vemos nosotros por lo general un científico? ¿Cómo es un típico científico? ¿Qué se les viene a la mente cuando digo científico? ¿Qué se les ocurre? Lo primerito que puede venir a la mente cuando yo digo científico. ¿Ideas? ¿Qué será? Si yo digo científico, ¿a quién se les viene a la mente? Un nombre, algún... Albert Einstein. Por lo general, es lo más conocido, lo más común. ¿Y qué se nos viene a la mente con Albert Einstein? Tal vez trabajando con una serie de números, con una serie de experimentos, con... ¿Y qué pasa cuando pensamos en un filósofo? ¿Qué se nos viene a la mente? Sócrates, Aristóteles, podría decir. Aristóteles, los griegos. ¿Y qué hacen por lo general los griegos? Están dialogando, conversando. Son dos ámbitos que tienen tal vez un mismo objetivo. Intentan explicar la realidad. Einstein intentaba explicar la gravedad, el tiempo, la física en general. Y así también, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, también intentan explicar la realidad, pero a través de la deducción, a través de deducciones lógicas, de deducciones que parten de la realidad. La ciencia trabaja con un método y vamos a ir entonces puntualizando estas perspectivas. Y aunque la filosofía y la ciencia muestran dos formas distintas de discernir la realidad, ustedes ya han puesto esta perspectiva, ambas se relacionan entre sí en el momento de entender la realidad desde una visión crítica. La filosofía requiere de la ciencia, pues toda reflexión necesita partir de algo concreto. Si yo digo, por ejemplo, Sócrates es mortal, ¿cómo sé que esta premisa, esta proposición es verdadera? ¿Cómo sabemos que esta proposición es verdadera? ¿Cómo determino la verdad de este argumento? Porque ha sido comprobado. Porque ha sido comprobado, porque sé que Sócrates se murió. Es decir, que la ciencia determinó este grado de verdad en esta proposición. La filosofía necesita de la ciencia, porque necesitamos partir de algo concreto.
Y como decíamos, la ciencia en ciertos ámbitos también necesitará de la filosofía, porque la filosofía es la que reflexiona. El problema a veces de la ciencia es que es muy específica. Cierto grupo de personas que estudian la cuarta pata de una chinche, qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque están tratando de estudiar algo muy, muy específico. La filosofía ve la generalidad, cómo ese ámbito de estudio puede ayudar a la humanidad. Entonces, ahí va uniéndose estas perspectivas. Entonces, si nosotros planteamos esta visión, vamos a mirar el ámbito de la filosofía frente a otra disciplina que es la ciencia en general. Y cada una va a depender de la otra y ya hemos visto cuál es la razón de ser de cada una y cómo depende. La ciencia también recurre a la filosofía, aunque no quedándose como una mera descripción de los hechos, sino que pretende hallar una valoración de ellos. Cada una de ellas tiene sus particularidades. La filosofía indaga sobre fundamentos de la realidad, es principalmente universal, trata de entender el mundo de forma universal. Si yo digo, por ejemplo, el ser humano es político, estoy tratando de darle esa categoría a todos y cada uno de los seres humanos. La ciencia determinará desde, por ejemplo, la sociología, cómo los ecuatorianos se comportan, cómo otros grupos humanos se comportan, dependiendo de su realidad. Indaga en los fundamentos de la realidad en su conjunto, es más, su origen etimológico significa amor a la sabiduría, este camino hacia la sabiduría. Es una tarea propia del ser humano. Todos nos hemos preguntado alguna vez sobre los aspectos fundamentales y las preguntas fundamentales. Ya vamos a ir planteando las preguntas fundamentales o no. La ciencia se diferencia de la filosofía por estas características. La ciencia es principalmente empírica. Una característica fundamental de la ciencia es ser empírica, es decir, que parte de hechos concretos. La ciencia se centra en un aspecto concreto de la realidad. No analiza toda la realidad. Es temáticamente reducida y ese es el objetivo de la ciencia, especificarse en lo más posible. Si ustedes estudian un ámbito de la ciencia, no será tal vez solo la física en general, sino será un ámbito de la física, tal vez la termodinámica, tal vez sea un ámbito propio de la mecánica, sea, qué sé yo, un ámbito reducido. Temática reducida. Su área de trabajo se delimita dentro del campo que está determinado a estudiar. Y tiene, como ya dijeron ustedes, una característica propia de la ciencia, es el método. En cambio, en la filosofía existen varios métodos. Existe el método, por ejemplo, el método socrático, la mayéutica, que es una forma de acceder al conocimiento a través de la duda, el diálogo, el método dialéctico de Platón y también impulsado por Hegel. Así existen, bueno, no muchos, pero algunos métodos para poder acceder al conocimiento. La investigación, el método principal, que es el método científico, se basa principalmente en la investigación. ¿Cómo hace un científico, por ejemplo? Va a hacer un trabajo de análisis investigativo. Tomará los últimos avances de 5 años, de 4 años sobre el tema, porque lo anterior ya ha sido superado. Entonces, si yo estudio física, tal vez tenga que saber sobre lo que dijo Isaac Newton,
pero en realidad no sirve porque ya ha sido superado la teoría de la gravedad de Newton. Entonces debemos partir de otro punto. En cambio, ¿qué hace el filósofo? Lamentablemente tendrá que recurrir todavía a Aristóteles, de siglos antes de Cristo, a leer ámbitos de la filosofía que esta ciencia no hace, o que la ciencia en general no hace. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago un estudio de lo que sucede con un virus, lo importante es relacionar ese virus con lo que está sucediendo en la actualidad. Y por lo general el científico no regresa a ver o no estudia los ámbitos previos. Tal vez lo haya hecho en su educación formativa, pero no lo va a hacer como ámbito investigativo. El filósofo sí, puede retrotraerse y por eso aporta bastante a la ciencia, porque también el filósofo dice, bueno, a ver, hay cosas que debemos recapitular, que debemos recomponer para realmente entender lo que está o no sucediendo. Vamos dentro de este contexto a ver las preguntas de la filosofía y las preguntas de la ciencia. Cómo se plantean dentro del ámbito propio de cada uno de estos elementos. Tanto la ciencia como la filosofía parten de la experiencia o de la relación del ser humano con la realidad, es decir, las dos tratan de explicar o se relacionan con la realidad. La diferencia más significativa es que la ciencia se ocupa de aspectos específicos, por ejemplo, la física, movimiento de los cuerpos, la termodinámica, demás. Y la filosofía se pregunta qué es lo que se entiende por ese objeto. Es decir, a la ciencia le interesa cómo funciona, cómo está hecho y de qué está hecho este objeto. Y a la filosofía puede servirle cuál será el objetivo final, la finalidad, la trascendencia que pueda tener ese mismo objeto. Cómo ese objeto de análisis, cómo se entiende dentro del contexto y de la realidad. Dentro de esta consideración, podemos distinguir diferentes preguntas dentro de la ciencia y dentro de la filosofía. Por ejemplo, la ciencia preguntará cuántas especies de dinosaurios existieron. Y realmente la filosofía puede ir preguntando cuánto nos influencia esa historia en nuestra vida en general. Son dos ámbitos muy diferentes que se correlacionan. Aquí podemos observar el ámbito de análisis tanto de la filosofía como de la ciencia. La filosofía es un planteamiento de las condiciones en conjunto. Un planteamiento de las condiciones en su conjunto. Aquí podemos nosotros plantear esta perspectiva dentro de lo que es la filosofía. Y podemos nosotros decir que de todos modos lo que están tratando de analizar es el mundo, la experiencia en el mundo. Dentro de este conjunto que será la experiencia del mundo, la filosofía le va a interesar todo lo que está ahí adentro, dentro del mundo. En cambio, la ciencia solo va a tomar una parte de este elemento del mundo, un tema concreto. La ciencia toma un tema concreto de esta realidad. En cambio, la filosofía ve todo el ámbito, todo el espectro amplio de lo que es propiamente el mundo. Si nosotros observamos, entonces la diferencia en las preguntas fundamentales de la filosofía estarán enmarcadas directamente dentro de esta perspectiva. ¿Qué parte del mundo tomamos?
y cada una de las ciencias tomará una u otra parte de este universo, de esta realidad, y se irán determinando si es física, si es sociología, si es, qué sé yo, una serie de ámbitos de la ciencia. Delimitando esta perspectiva, entonces, para poder entender la filosofía latinoamericana, debemos entender también que la filosofía latinoamericana debe tomar toda la experiencia del mundo. No puede centrarse solo aquí en lo latinoamericano. La filosofía es mucho más amplia y la filosofía debe aportar dentro del pensamiento y la búsqueda del conocimiento. Bien, chicos, vamos a cerrar esta perspectiva. Espero que quede claro el objetivo. Además de cuestionar las ideas de otras disciplinas, contrastándolas con la de la filosofía, es principalmente entender qué ámbitos realmente son filosóficos y qué ámbitos son científicos, qué ámbitos son los que van introduciéndose dentro de lo que es la ciencia y qué ámbitos podemos retomar de la filosofía, qué ámbitos sí podemos decir esto puedo yo retomar como ámbito filosófico. Con eso termino.